Hoy estudiaremos procedimientos de formación de palabras. Luego de haber estudiado la estructura de la palabra, hoy tenemos que dentro de los principales procedimientos de formación de palabras encontramos la derivación. La derivación consiste en agregar a un lexema un morfema derivativo y opcionalmente podemos agregar un morfema gramatical. Por ejemplo, tengo el lexema color y le puedo agregar el prefijo vi, o al lexema color le puedo agregar el prefijo multi. En ambos casos estoy agregando un morfema derivativo antes del lexema y obtengo las palabras bicolor y multicolor. El segundo caso es que a un lexema le podemos agregar un sufijo. Por ejemplo, a la palabra color le agrego el sufijo ido y tengo la palabra colorido. Y en el segundo ejemplo, a la palabra niño le voy a agregar el sufijo era, de tal manera que obtengo la palabra niñera. En ambos casos, a un lexema le he agregado un sufijo. Pero también puedo agregar un prefijo y un sufijo a la vez al mismo lexema. De tal manera que al lexema color le agrego el prefijo des y el sufijo ido y encuentro la palabra descolorido. Pero fíjense, si yo le quito el prefijo des, la palabra colorido sí existe. Lo mismo pasa con la palabra submarino, pues al lexema mar le he agregado el prefijo sub y el sufijo ino y he formado la palabra submarino. En este caso le puedo quitar el prefijo sub y la palabra marino sí existe. Ahora veamos el segundo procedimiento de formación de palabras. Es el de composición. Este es muy sencillo, pues a un lexema le voy a agregar otro lexema. Es decir, las palabras compuestas estarán formadas por dos lexemas y opcionalmente podemos agregarle un morfema gramatical, pues como sabemos solamente agregará información de género o número. Veamos dos ejemplos. Yo puedo formar una palabra compuesta por yuxtaposición, cuando a un lexema o una palabra simple le agrego otra palabra simple. Ejemplo, saltamontes y cortaúñas. También puedo formar palabras compuestas por conjunción, cuando la primera palabra sufre alguna variación. Por ejemplo, pelo más rojo, formo la palabra pelirrojo, o albo más celeste, formo la palabra albiceleste. Luego tenemos la disyunción. La disyunción son cuando las dos palabras están separadas, ya sea por un guión o separadas sin guión, y formo la palabra socioeconómico y pez espada. Fíjense que en pez espada cada palabra pierde totalmente su significado para dar origen a un significado nuevo. Y por último encontramos la sintaxis. La sintaxis es cuando a una palabra se le agrega otra palabra, pero están unidas por una preposición. Como ejemplos tenemos estrella de mar y juego de mesa. Igual en estas palabras o en esta clase de palabras, cada componente va perdiendo su significado para dar paso a un nuevo significado de la nueva estructura semántica que se ha formado. Como tercer procedimiento de formación de palabras encontramos la parasíntesis. La parasíntesis se puede formar de dos maneras. Uno, mediante la composición y la derivación. ¿En qué consiste? Que a una palabra compuesta que está formada por dos lexemas le agregamos un sufijo. Por ejemplo, 7 mes y el sufijo ino y tenemos como resultado la palabra siete mesino. Lo mismo pasa con auto, móvil más el sufijo ista, que vamos a formar la palabra automovilista. Y por último, la palabra cumpleañero, que proviene de la palabra cumple, año, más el sufijo ero. Y el segundo procedimiento para formar palabras parasintéticas encontramos la derivación, que consiste en agregar un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Tenemos la palabra anaranjado, enamorar y encuadernación. Pero fijémonos, si yo le anulo el prefijo a, naranjado no existe. O si yo le agrego, yo le quito, le suprimo el sufijo ado, a naranja tampoco existe.
Lo mismo pasa con las siguientes palabras. Yo quito el prefijo en, amorar no existe como palabra. O si yo quito el sufijo ar, en amor no existe como palabra. Esa es la diferencia que existe entre palabras compuestas por derivación o palabras parasintéticas, como es el caso que estamos estudiando en este momento.